Que a Jesús no lo hayan reconocido los rabinos es teología cristiana, no es lo que dicen las escrituras, y voy a comprobártelo con ello. Pero antes contexto, hermano, ¿de dónde vienen los rabinos? Ya que no aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios, la tribu de Judá y la media tribu de Manasés fueron cautivas a Babilonia, ahí entendieron que habían transgredido la Torá, la ley de Dios, esa que Jesús vino a vindicar en alto. Como se dieron cuenta que transgredieron la Torá, ahí empezaron a leer las escrituras y a estudiarlas, y aparecieron los primeros maestros de la ley. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, se popularizó más el término de rabino, pero antes eran maestros de la ley. De ahí surgen los rabinos, los estudiosos de la Torá. Ahora vamos a desmitificar con varios pasajes bíblicos que es falso que los rabinos rechazaron a Jesús. Los que rechazaron a Jesús fue el establishment, es decir, los líderes políticos, no los maestros de la Torá. Y vamos a verlo ahora con las escrituras. Seguramente que este concepto de que los rabinos rechazaron a Jesús lo toman del pasaje de Juan 12:39, pero no lo leen en su contexto. Dice lo siguiente: por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vieran con los ojos y entendieran con el corazón y fueran convertidos. Pero dice Dios: aún así los sanaré. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y hablaron acerca de él. Sin embargo, aún de los principales, muchos creyeron en él. Acá la Biblia está atestiguando de que muchos de los principales creyeron en Yeshua. ¿Qué otra evidencia tenemos bíblica de que los rabinos no renunciaron a Jesús? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, al judío primeramente. Antes de que el cristiano está el judío, el cual incluye los rabinos. ¿Qué otra evidencia bíblica tenemos? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el pasaje más conocido en todo el cristianismo. Hermano, léalo en su contexto. ¿Saben a quién le está hablando acá Jesús? A Nicodemo. ¿Saben quién era un Nicodemo? Un maestro de la ley, un rabino, y era discípulo de Jesús. ¿A dónde está, hermano, que los rabinos renunciaron a Jesús? Más evidencia bíblica, hermano. Por supuesto, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Acá está diciendo que un gran número de sacerdotes obedecían a la fe, es decir, que había gente judía creyente en Jesús, incluidos rabinos. Otra evidencia bíblica, hermano, Hechos 21:20. Acá Jacobo se había quedado encargado de la iglesia cristiana, ¿sí? Vamos a decirlo de una forma que se entienda. Entonces acá dice que se encontró, después de saludarlos, acá estaba Pablo con Jacobo, después de saludarlos se fue refiriendo una por una. Acá Pablo le contaba las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pero al oírlo ellos glorificaron a Dios y le dijeron, preste atención lo que le dijo Jacobo y toda la comunidad que estaba en esa época con él encargada. Le dijeron: ¿ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído y todos celosos de la ley? ¿A dónde están los libros de teología que surgieron miles de años después, hermano? No, acá estaban celosos de la ley en la que vino Jesús a poner en alto. El cristianismo dice que está abolida. Vamos a literatura rabínica, hermano, pero antes contexto. La literatura rabínica que hay hoy en día es el Talmud, es un compilado de la ley oral, de que se transmitía oralmente en la época de Jesús, porque en la época de Jesús no había escrito, sino que se transmitía el conocimiento oralmente. Después del año 70, la destrucción del templo, todo esto se puso por escrito unos 100 años después. Pero todo esto que se puso por escrito eran compilados de aproximadamente 2 años antes de Cristo a 2 años después de Cristo, que se compiló lo que es el Talmud. Un apartado del Talmud, literatura rabínica, en el apartado Sanhedrin 97a dice lo siguiente, y después vamos a compararlo con lo que dice Jesús, a ver si es así. Sanhedrin 97a dice: hay 3 clases de sufrimiento. 1, el sufrimiento normal, comparable al dolor común por las contracciones durante el embarazo. 2, el sufrimiento más severo, Iketza bimexija, talones del Mashiach, comparable con los dolores de parto. Esto lo sacan los rabinos de Génesis 3:2, donde la promesa de redención, de la calcañar y el talón. Y 3, el sufrimiento específico del paso al galut, el exilio, es decir, la redención, comparable al dolor mismo del nacimiento. 3 tipos de dolores, el peor es el último, cuando da contracciones del parto. Perfecto, esto es lo que dice la literatura rabínica. Vamos a ver qué dice Jesús
a ver si se contradice o está en armonía con esto que dice el Talmud. Esto está lleno, hermano, literatura rabínica de la época de Jesús, más actual que la teología cristiana, porque esto es contemporáneo a Jesús, hermano. ¿Qué dice Jesús? Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer esté de parto, tiene congoja, porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que un hombre ha nacido y ha venido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Acá vemos cómo Jesús estaba habituado a este tipo de literatura que había oral. Pablo, que era fariseo y era rabino, que él mismo lo dijo, estaba habituado a la ley oral, a lo que hoy se conoce como el Talmud. Fíjense lo que dice el Talmud en el Tratado Sukkah 52a. En los días por venir, Dios traerá la inclinación al mal y la degollará. Inclinación al mal es un hebraísmo para decir a la muerte. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:24. Dice, luego el fin, cuando el reino se entregue a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, será la muerte. ¿Sabe cómo se mataban los enemigos de Dios en el Antiguo Pacto? Los degollaban. ¿Qué dice acá el Tratado de Sukkah? Que se va a degollar a la muerte. Acá Pablo está respaldando lo que dice el Talmud. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Pablo dice que la mujer calle en la congregación, como lo dice la ley? ¿En qué ley lo dice, hermano? Si no lo dice en la Biblia, en la ley oral, en el Talmud, hermano. Pablo era rabino. Como conclusión, hermano, la literatura rabínica que tanto sataniza el cristianismo es la literatura de primera mano, de primera fuente, más próxima a Jesús, que era contemporánea prácticamente a Jesús, que tenemos y sabemos cómo vivían, qué es lo que pensaban, qué es lo que debatían. No existe en el Talmud debate de la salvación si se pierde o si no, de la Trinidad, de la predestinación, salvo siempre salvo, no existe, porque eso fue muy posterior, hermano. En la literatura rabínica del Talmud se discuten cosas que discutía Jesús en el Torá y en el Nuevo Testamento.